Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Que el Señor continúe bendiciéndoles ricamente en esta tarde. Hoy es sábado 10 de octubre del 2020 y estoy acá en mi casa y tenemos bastante bulla en la calle con los niños jugando, así que esperemos que podamos tener este mensaje de una manera no muy interrumpida. Primeramente, como varios de ustedes saben, se me ha pedido mañana hablar sobre la creación, creacionismo y la evolución. Entonces, en el mensaje de hoy voy a estar tocando algunos temas un poco diferentes a lo que será mañana, dado que el énfasis para mañana es para no creyentes. Y bueno, el énfasis para hoy es para ustedes, mis hermanos amados. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos regalas y te pido que seas tú quien hables, mi Dios, y que nos invites a reflexionar sobre nuestra situación delante de tu presencia y de aquellas personas que están sin ti, Señor. Permite, Señor, que este mensaje pueda ser de beneficio para nosotros, para motivarnos, para asegurar, afincar nuestra fe y a la vez motivarnos, Señor, a compartir con las personas que están a nuestro alrededor. En nombre de Jesús te lo pido. Amén. El mensaje lo he llamado el debate de la creación versus la evolución. Es un debate que frecuentemente lo usan muchas personas para tratar de excusarse o tratar de convencerse de que Dios no existe, y si Dios no existe tampoco hay persona alguna a quien tengamos que rendirle cuenta por la forma en que vivamos nuestras vidas. Es común en la psicología posmoderna, la psicología del siglo XX, del siglo XXI ahora, un concepto de que nosotros somos básicamente buenos y que es el ambiente de nuestro entorno el que hace que las personas que son básicamente buenas se transformen en personas malas o malvadas o perversas, y ahí tratan de explicar. Hay un proponente de esta filosofía, se llama Skinner, que en los años 1960-70 propuso estas formas de pensamiento que han permeado bastante a la sociedad a nuestro alrededor. Pero ¿qué dice la palabra? Y la palabra nos dice que nosotros nacemos como pecadores. Y realmente cada vez que tengamos la oportunidad, nuestra tendencia natural va a ser hacia el pecado. Si no, vayamos al Salmo 51.5 y vamos a ver algunos pasajes que muestran que esto es una realidad. He aquí, dice Salmo 51.5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, habla David confesando su pecado. Y ahí muy cerca en Isaías 48.8, otro pasaje que nos invita a reflexionar si realmente lo que Skinner dice es real o lo que dice la palabra es real. ¿Qué refleja más la realidad? Si nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto, te llamé rebelde desde el vientre. Este es el Señor hablándonos a nosotros, al pueblo de Israel realmente, pero realmente a toda la raza humana, de que nosotros por naturaleza somos pecadores. Nosotros, por más que querramos, nuestra tendencia natural es hacia el pecado. Dice Romanos 7, del versículo 21 en adelante. Dice, así que queriendo yo, este es el apóstol Pablo, una de las personas quizás más comprometidas con el Evangelio, una persona que más conoció al Señor Jesucristo de una manera muy personal. Él dice esto, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne sirvo a la ley del pecado. El hombre, los hombres somos básicamente pecadores. Es una realidad. Y esta realidad nos lleva a pensar, a tratar de justificar como bueno lo que no es,
Hoy por hoy a lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno. Y entonces, teniendo esa realidad espiritual en mente, hubo un libro que fue escrito en 1859 por Charles Darwin, El origen de las especies, que fue un libro que dio como un espacio para que las personas que por la eternidad, no por la eternidad, por los siglos y siglos anteriores, habían pensado rebelarse en su manera normal y natural, rebelarse contra Dios, pudiesen hacer algo, agarrar algo, disque científico basado en estas observaciones que él hizo en unos viajes que hizo por la Galápagos y por América del Sur. Entre estas implicaciones, o estas observaciones, Charles Darwin trató de librarse del yugo de las implicaciones bíblicas de la existencia de Dios. Si él simplemente pudiera convencerse a sí mismo y convencer a otros de que Dios no existe, él sería feliz. Y estas implicaciones, esta afirmación de que si Dios existe, tendremos entonces alguien ante quien rendir cuentas por cómo vivamos nuestras vidas. Y esta rendición de cuentas, este examen de nuestras obras, ciertamente es algo que al hombre natural, que no está en Cristo, para nada le agrada. Aquellos que estamos en Cristo, ciertamente rendiremos cuenta ante el tribunal de Cristo, dice su palabra. Ahora vamos a ver algunos versículos. Pero aquellos que no están en Cristo Jesús, cuya esperanza no está fundamentada, cuya salvación ni siquiera existe, porque no están en Cristo, tendrán que rendir cuenta ante el gran trono blanco. Vayamos a Romanos, ahí mismo, Romanos 14, versículo 10. Romanos 14, versículo 10, dice la palabra de Dios. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Este es un mensaje escrito a creyentes. ¿Y quiénes son esos todos? Creyentes. Todos los creyentes compareceremos ante el tribunal de Cristo. Si vamos un poquito más adelante a 2 Corintios 5:10, podemos ver otro pasaje que dice, porque es necesario, dice el apóstol Pablo a los Corintios, es necesario que todos nosotros, nuevamente todos somos los creyentes, esta carta fue escrita a creyentes, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero ¿qué hay de los que no están en Cristo? Bueno, un pasaje que a mí me ha tocado compartir con ustedes muchas veces y una vez más se lo recuerdo, está en Apocalipsis 20. Un pasaje que es claro, un pasaje incómodo para el que no está en Cristo. Y dice, Apocalipsis 20, 11 y 12, dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Los que están fuera de Cristo tendrán también un tiempo de juicio, un tiempo delante de un tribunal, pero un tiempo donde sus pecados, sus obras serán evaluadas. Y hay una gran diferencia en el que está en Cristo versus el que está fuera de Cristo. Nuestras obras pecaminosas, porque son muchas, han sido, para los que estamos en Cristo, han sido saldadas. La consecuencia de esa obra, que es muerte, fue pagada. El precio, la consecuencia fue pagada por Cristo en la cruz. Por eso estamos en Cristo y estamos en el libro de la vida. Sin embargo, el que no tiene a Cristo, ¿qué tiene? Su propia justicia, que según la palabra de Dios, la justicia del hombre, trapos de inmundicia. Así lo llama el Señor. A quienes estamos ante el Señor Jesucristo, rendiremos cuentas ante el tribunal de Cristo, ciertamente, pero rendiremos cuentas no para saber si vamos a ir al cielo o no. Vamos a rendir cuentas, se va a hacer un análisis de cómo hemos vivido nuestra vida para ver si hay alguna recompensa. Vayamos a 1 de Corintios
capítulo 3, versículos del 11 al 15. Cuando estamos en Cristo, sí, ante el tribunal de Cristo nos pararemos y seremos evaluados. Nuestra obra será evaluada para ver si hay obras que hayamos hecho para glorificar a Dios que podrán tener un premio, una recompensa. Dice 1 Corintios 3, versículos 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Este pasaje que acabamos de leer nos habla de que hay muchas cosas que en la vida cristiana quizás hemos hecho con buenas intenciones, quizás hemos hecho por iniciativa propia, pero no fue por lo que Dios mandó, o quizás fue hecho con propósitos de llamar a gloria a nosotros mismos en vez de la gloria de Dios. Toda esta cosa la compara el Señor como madera o hojarasca, que el fuego la va a probar. Y si el fuego la quema, realmente sufriremos pérdida de tiempo, de esfuerzo, de dinero, en todas esas obras que no sirvieron para glorificar a Dios. Sin embargo, si las hicimos para el Señor, pasarán la prueba del fuego y podemos llevar en cierta medida estas obras como ofrenda grata y agradable al Señor. Dice 2 de Timoteo, el apóstol Pablo a su pupilo, 2 de Timoteo 4, versículo 8, un pasaje muy conmovedor. Pablo está en los últimos días de su vida y dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Realmente el que está en Cristo tiene una esperanza viva. El que está en Cristo tiene la posibilidad de llevar premios, de llevar ofrendas que pasen de este mundo a la eternidad, podríamos decirlo. Pero los que no están en Cristo, regresando a Apocalipsis 20, ¿cuál es su esperanza? ¿Su propia justicia? ¿Que son trapos de inmundicia? Miren lo que dice el versículo 13 y hasta el 15. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no está en Cristo es lanzado al lago de fuego. Obviamente, a través de la historia, en el siglo XIX, cuando comenzó estos movimientos filosóficos del romanticismo, bueno, el romanticismo fue antes, pero este interés en las ciencias naturales, donde un Charles Darwin hizo su viaje y publicó el libro de origen de las especies. Había todo un movimiento filosófico en el mundo, tratar de nublar, tratar de evitar, tratar de no darle la importancia a la palabra de Dios, porque había mucho intelectualismo. Y esto es similar al intelectualismo en el día de hoy, quizás un poquito más sofisticado, pero que buscan lo mismo, es tratar de justificarse, tratar de convencerse, de autoconvencerse de que no hay Dios. Y si no hay Dios, tampoco esta palabra tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque como no hay Dios y supuestamente la palabra de Dios es de Dios, que no existe, entonces este podría ser considerado un libro de buenas enseñanzas quizás, y en los casos un libro de fábulas que no tienen mayor relevancia en la vida del ser humano. Sin embargo, la palabra de Dios dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice Juan 1, del 1 al 3, un pasaje que ustedes conocen: el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice Colosenses 1, del 16 al 17, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él.
y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. La razón por la cual el universo sigue andando, la razón por la cual no nos desintegramos, por la razón por la cual las fuerzas gravitacionales del planeta Tierra funcionan y la atracción del Sol hacia el sistema solar y que los planetas no se van en un caos, es porque Cristo sostiene, Cristo subsiste, Cristo, como acabamos de leer en Colosenses 1:17, Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. ¿En quién? En Jesucristo. Sea que lo crean o no lo crean los que están fuera de la fe, la realidad espiritual es una. Si nosotros creemos que la palabra de Dios vino de Dios y que es de confiar, entonces nosotros creemos en el versículo 16 que por medio de Él fueron creadas todas las cosas y en Él subsisten todas las cosas. Gloria a Dios. Gloria a Dios que la vida no depende de mí. Gloria a Dios que depende de Cristo el que yo pueda respirar toda la noche cuando me acuesto a dormir. Gloria a Dios que Él está en control de las fuerzas gravitacionales. Gloria a Dios que Él está en control de la fuerza que mantienen los átomos unidos. Gloria a Dios que Él permite, porque fue el diseñador de todos los procesos bioquímicos que permiten que la vida siga. No tenemos excusa. No tenemos excusa. Dice en varios pasajes. Y todas estas personas que tratan de excusar y tratar de decir, no, eso es fábula, eso de cristianismo es manipulación humana. Tratan es eso, de excusarse para pensar y autoengañarse, que es el peor de los engaños, de pensar de que no tendrán que rendir cuentas. Pero ¿qué dice el Salmo 19.1? El Salmo 19.1 nos habla un mensaje alto y claro. Pero obviamente si ellos no creen en la palabra, a ellos no les aplica, pero nos toca a nosotros creerlo para poder orar, para que Dios les ilumine y les traiga al arrepentimiento. Dice el Salmo 19.1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El que mira al espacio, el que mira un cielo estrellado, una noche estrellada, y ve los planetas y las galaxias, el que tiene un telescopio y es capaz de percatarse de que este universo es más allá de lo que cualquier telescopio pueda mirar, no puede no darse cuenta del orden que hay. El que mira a su propia vida, los médicos son unos de los que en cierta manera tienen menos excusas que ningún otro, porque ellos pueden entender la fisiología de cómo funcionan los sistemas, cómo el sistema inmunológico, cómo el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, todo está de una manera pero tan bien diseñada que no hay máquinas más que se asemeje en perfección, en eficiencia que el cuerpo humano. Pero por eso mismo, estas personas que en su intelecto rechazan la existencia de Dios, realmente no tienen excusas. Dice Romanos 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. No tienen excusa. El ser humano todo lo que tiene que hacer es abrir los ojos, ver el universo, ver el espacio exterior, ver su propio cuerpo, ver el orden. A nadie se le ocurre encontrarse un reloj en la arena y pensar que eso fue el resultado de millones de años entre el sol y las olas y el mar y la arena, que tú encontraras un reloj que esté funcionando. Eso no tiene sentido alguno. El único sentido es que a alguien se le cayó ese reloj, o que alguien diseñó, alguien construyó, alguien inteligente. Por eso que el hombre natural seguirá intentando mantenerse alejado de Dios. Seguirá intentando justificar o autoengañarse pensando que Dios no existe.
para poder seguir viviendo su vida en la manera loca como pretende, queriendo ser amo y dueño de su supuesto destino, queriendo poder justificar cada una de sus acciones, cuando no reconoce la realidad de que tendremos que rendir cuentas. Pero los que estamos en Cristo, veamos lo que dice Romanos 8, 1 al 4, un pasaje precioso también, la diferencia. El que está sin Cristo va a llegar a ese gran trono blanco, ante ese juicio, y será condenado y experimentará la segunda muerte. Todos morimos, a menos que venga el Señor. Esa es la primera muerte. Pero los que están sin Cristo morirán 2 veces. La segunda muerte después del juicio ante el gran trono blanco. Pero los que estamos en Cristo, dice en Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne de su Hijo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y si nos vamos a Romanos 3, vemos el pasaje clásico de la justicia de Dios versus la justicia que estaba tratando el pueblo de Israel de encontrar, la justicia por las obras de la ley. Pero dice Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas por muchos años antes. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La justicia de Dios se manifiesta en esa cruz. La cruz es el lugar donde se convergen en un punto histórico en la humanidad la justicia de Dios y el amor de Dios. La justicia que exigía castigo para el pecador y el amor de Dios que proveyó un sustituto, el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos un buen mensaje que compartir. Hay mucha gente que quiere creer en la evolución. Bueno, lo enseñan en las escuelas. Una evolución que requiere mucha más fe para poder verdaderamente creer, que a través de los millones, para realmente creer que a pesar de la evidencia científica que puede ser corroborada, la probabilidad de que se den los hechos como los evolucionistas pretenden enseñar, la probabilidad es verosímilmente pequeña de que eso pudiera darse de esa manera. Se considera algo como 10 a la menos 4, 0.13 ceros y un 1. Algo menor que eso, 1 en no sé cuántos mil trillones, la posibilidad de que algo sea imposible estadísticamente. Pero la probabilidad calculada para que se dieran y se alinearan todas las cosas que se tienen que alinear para que pudiera darse el origen de la vida tal como los evolucionistas lo plantean, está calculado mucho menor probabilidad de que eso pueda ocurrir por debajo de lo que se considera estadísticamente posible. Hay muchos ejemplos, la vida misma, el ser humano, muchos ejemplos de orden, el universo en sí, el movimiento de las galaxias. Los cosmólogos deberían poder ver que ese orden no es coincidencia. Pero en el corazón del hombre hay el deseo de seguir insistiendo que Dios no existe. Ellos tienen una religión que se llama naturalismo, que requiere mucha más fe
creer en el naturalismo, que es la religión que cree que lo único que puede ocurrir y existir es por causas naturales, para poder entonces hacer todas estas conjeturas, poder hacer todas estas observaciones según ellos en el método científico. Y recordemos que todavía sigue siendo la teoría de la evolución, porque no puede ser llevado al laboratorio. Hay muchos temas de termodinámica, hay muchos temas de cristales, hay muchos temas biológicos como de aminoácidos, de la mano izquierda y la mano derecha. Todos los aminoácidos que producen la vida son de la mano izquierda, o sea que son dos, es como tener una imagen en un espejo, y para que eso se dé, todos tienen que ser solo de una mano y no de la otra. Bueno, hay muchas implicaciones, muchas teorías científicas que no es el momento para tratar de explicarla. Pero hermano, usted y yo podemos estar confiados que lo que dice la palabra, uno, es la verdad. Dos, toma mucha menos fe creer en la palabra de Dios que creer en las conjeturas y en las explicaciones que muchos de estos científicos evolucionistas pretenden proyectar como verdad. Que el Señor nos dé la gracia y nos permita aprender, profundizar, conocer, para poder dar una esperanza, para poder darle una explicación, quizás no al 100% convincente para ellos, pero una explicación lógica de que vale la pena creerle a Dios en su palabra, que creer en las conjeturas, que creer en los inventos, que creer en las licencias artísticas que se ven cuando va a un museo y ven los disques eslabón perdidos. Son muchos eslabones perdidos que permiten explicar cómo del mono pudo salir el hombre, y tantas otras aberraciones y locuras. Es mucho más fácil creer que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bendiciones, que pasen un buen fin de semana. En el nombre de Jesús. Amén.